hoy vengo a traeros un vídeo que llevo muchísimo tiempo queriendo grabar y es que vengo a contaros cómo ha sido mi trayectoria como autora y os voy a hablar de cómo he logrado publicar todos estos libros desde que tengo 16 años. Para quienes no me conozcáis, aunque si estáis aquí porque seguramente lo hacéis, soy Adriana Criado, soy escritora y empecé publicando a los 16 años, tengo ahora mismo 29 y he tenido una trayectoria con diferentes opciones de publicación y a menudo me preguntáis cómo ha sido todo el proceso de publicación y de escritura, así que tenía pendiente traeros este vídeo y hablaros de todos mis libros desde el primero que publiqué. Voy a contaros cómo ha sido mi experiencia, que quizás sea muy parecida a otra gente o no se parezca en nada a la de otras autoras, pero bueno, yo voy a contaros cómo ha sido mi experiencia, voy a ser sincera con cómo me ha ido con cada uno de los libros. Si esto le sirve a alguien, estupendo. Yo empecé a escribir muy pequeñita, empecé a escribir sobre los 9 años más o menos, pero fue en el año 2012 que, si las matemáticas no me fallan, yo tenía unos 16, 17 años, que fue cuando publiqué mi primer libro, Rastreadores de Dragones. La mayoría de aquí me conocéis por escribir romántica, pero yo empecé a escribir fantasía. Y aquí tenéis Rastreadores de Dragones, que se publicó en 2012. Es una historia que, si la leéis, os recordará un poquito a Cazadores de Sombras, porque los personajes viven en una especie de instituto, como pasaba en Cazadores de Sombras, y son jinetes de dragones. No soy Rebeca Yarro porque no funcionó este libro en su momento y porque, bueno, si ahora lo leo me daría muchísima vergüenza ajena, pero yo escribí sobre jinetes de dragones en su momento y aquí los tenemos, los rastreadores de dragones. Es una historia en la que Caterina, una chica que lleva una vida normal, se entera por un chico que aparece en su instituto, para nada cliché, que tiene una marca que es esta de aquí, que le identifica como rastreador de dragones y le dice que ella también es una rastreadora de dragones. Así que coge, se la lleva sin dar explicaciones de ningún tipo y se la lleva al instituto, que ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba aquí porque no se llamaba instituto, a formarla como jinete de dragones. Los rastreadores de dragones en este libro se encargan de matar a los demonios que van saliendo por ahí de vez en cuando para aterrorizar el mundo. Y nada, son un grupito de amigos en el que hay romance, pasan cosas muy poco creíbles, porque repito, este libro, aunque lo publiqué con 16, 17, lo escribí con 15. Y ahora a lo que nos interesa, ¿cómo publiqué este libro? Existía una editorial que se llamaba Novum Publishing, que luego cambió su nombre a, como veis aquí, a United PC, que era una editorial que se te ofrecía a primeras como editorial tradicional, pero en cuanto tú te ponías a investigar en la página web, estaba claro que de tradicional no tenía nada, porque te hacía pagar por los servicios de corrección, portada, maquetación, todas esas cosas no estaban incluidas en la publicación del libro. Yo, con 16 años, que no tenía ni idea de nada y lo único que quería era publicar, pues dije, ah, qué guay, pero me van a publicar, ¿no? Dije, ah, qué guay, pues yo mando mi manuscrito, si me quieren publicar, genial, y si no, pues ya veré. Mandé mi manuscrito, me dijeron que me publicaban y yo estaba loquísima de contenta. Claro, yo no sabía en ese momento que es que esa editorial publicaba absolutamente todo. O sea, da igual lo que le mandase, le podían mandar un documento en blanco que te decían queremos publicarte, porque no hacían filtros, no era una editorial tradicional. Así que me mandaron un contrato para publicar Rastreadores de Dragones, que tuvieron que firmar mis padres porque yo era menor de edad, y empezamos con la edición de Rastreadores de Dragones, que no fue una edición, simplemente me pidieron una portada, la cual es esta de aquí, porque todos los libros de esta editorial tienen esta maqueta, como se llame esto, y es que todos tienen esta parte de abajo con el título del libro y la parte de arriba es la portada. Así que yo le mandé esta imagen de aquí, que el dragón era sacado de una inspiración de internet que me hizo mi prima. Ella lo dibujó para que no fuese ni plagio ni nada y le añadió estos efectos de fuego y quedó esta portada tan maravillosa, y que además empecé a escribir una segunda parte que nunca llegué a terminar de esta historia. El caso es que, editando esta novela, que ya digo, no fue editing, fue simplemente mandar la portada y que me dijesen, ¿quieres pagar alguno de los servicios? ¿Quieres contratar alguno? Yo dije que no, porque era carísimo, yo no pensaba pagar por maquetación, por corrección, por nada. Yo pensaba que mi libro estaba maravilloso. Claro, con 16 años pues tú piensas que todo lo que haces está bien hecho, pero no. Así que le di a enviar y me llegó mi librito a casa. Lógicamente este libro, al no estar en una editorial tradicional, no tenía distribución, entonces quien quería comprarlo tenía que pedirlo a la web de esta editorial o pedírmelo a mí, que yo lo que hacía era los pedía y luego los vendía entre los familiares que quisieran. Es que os lo voy a enseñar por dentro, mirad qué terrible es la maquetación y todo, o sea, por favor, mirad los diálogos, o sea, es terrible. Es terrible. 2012 estamos hablando. Pero bueno, fue mi primer libro publicado. Aquí fue cuando yo di el salto a decir quiero ser escritora. Yo me armé de valor y además fui clase por clase en mi instituto hablando de este libro. La gente se reía de mí. No me acuerdo de los nombres de la mayoría de esa gente. Yo sigo publicando, no dejé que me afectase, pero sí, me enfrenté a un montón de clases, de risa, de pasarlo mal, de llorar, de vergüenza. Pero hoy estoy donde estoy porque me atreví a hacerlo. Y nada, esto es Rastreadores de Dragones, que fue mi
mi primer libro publicado y la verdad es que estoy muy orgullosa porque al final este libro es el que me ha traído a donde estoy. En su momento estaba muy guay, estaba muy contenta. Aquí están mis dragones, para que quede constancia de que yo escribía de dragones hace muchísimos años. Damos un salto en el tiempo y nos vamos a 2014, que yo creo que acababa de cumplir los 18 y cambié de editorial y publiqué me da hasta vergüenza enseñaros la portada, ¿vale? Salió Éxtasis, que como veis es súper finito, o sea, una historia muy cortita, es una trilogía, ahora enseñaré más. Yo escribí esta trilogía, que es una trilogía de romance contemporánea con unos toques pequeños, no de mafia, pero sí el típico chico malo de pueblo que está metido en conflictos, en peleas, que trabaja para un narco, que pasa droga y todas esas cosas. Muy sano. Nótese la ironía. Pues yo escribí Éxtasis, que ya os digo es cortísimo, no tiene ni 200 páginas, y yo encontré esta editorial que se llama Editorial Seller, que tenía mucha mejor pinta que la anterior. De nuevo, se vendían como editorial tradicional, de hecho quiero recordar que ellos mismos decían que era una editorial tradicional y spoiler, tampoco lo era. También había que pagar por determinados servicios que lógicamente yo no pagué. Lo único que a mí me hizo esta editorial fue la portada. Es cierto que por dentro también maquetaron, pero no hubo corrección de ningún tipo. Creo que esta editorial también publicaba un poquito todo lo que se le mandase. Como veis, me hicieron una portada que a mí en su momento me flipó. Yo con 18 años decía, oh, qué portada más oscura, qué chula, ella, qué bonita, y quitándose la camisa, él con el puro. Es terrible, o sea... es terrible esta portada, miradla de cerca. O sea... no tengo palabra, no tengo palabra. Y esta historia iba de Katia, que vive en un pueblo con su padre. Su padre es policía. Yo creo que es que volvía al pueblo o algo así, lo típico de que estás viviendo con tu madre, pero te vuelves al pueblo y conoce al chico malo, o era él el que volvía, ya ni me acuerdo. Conoce al chico malo que se llama Asher, que todo el mundo le dice que se aleje de él, que es problemático. Aquí mi amigo con 16, 17 años. Pero ella no se aleja de él se encapricha de ella y ahí tienen un romance un poquito prohibido, secreto. Ella se entera de que él es malo porque trafica, porque hace encargos, lleva pistola, o sea... muy surrealista todo, la verdad. Y de hecho, en este libro hice una piciada tremenda que yo, con 18 años, como estaba muy acostumbrada a leer romances tóxicos, lo vi muy normal. Ahora lo pienso y digo... qué terrible, o sea, qué terrible. Y era que en la escena más 18 que hay de ellos, que no estaba muy narrada porque yo todavía no escribía más 18, pero él la droga para acostarse con ella. Y yo en su momento decía, oh, qué guay lo que he hecho. Terrible, terrible. Terrible. Pero bueno, salió Éxtasis, que esta editorial tampoco tenía distribución, pero era un poquito más fácil conseguir el libro porque se hacía pedido a su web, a mí también me mandaban ejemplares con bastante facilidad y aquí por lo menos había un equipo editorial muy poco fiable, pero hay un equipo editorial que estaba un poquito pendiente de ti, te organizaban tu primera presentación, lo cual guay, pero luego había muchas cosas raras, muchas mentiras que a mí no me acababan de gustar. Creo que hay gente que le fue bastante bien con esta editorial. A mí, claro, en su momento yo estaba muy contenta, ahora lo pienso y digo, menudo estafador. Pero bueno, yo era feliz con mi libro Éxtasis. Y ese mismo año, en 2014, salió la segunda parte de Éxtasis, que si la primera portada era mala, la segunda es peor. Y es esta de aquí. Salió Adicción, atento a la portada. Es que es terrible, o sea, es terrible. El libro también es muy finito y el proceso de edición fue prácticamente igual. Mandé el manuscrito, ¿quieres pagar por algo? No, pim pam, te lo maquetamos, portada, te gusta, pum, imprenta, listo. Así fue el proceso. La portada en su momento a mí me flipaba porque yo decía, qué sexy, que no sé qué, es terrible, o sea, es horrible esta portada. Miradlo juntos, por favor. O sea, no he visto cosa más terrible que esto. De hecho, tuve que soportar con 18 años, 19 años, que un montón de gente me preguntase si esa persona era yo. Ahora lo pienso y digo, qué turbio. Porque, ok, puedo entender que alguien te lo pregunte, pero que a una chica de 18, 19 años, señores mayores, le preguntasen, ¿la de la portada eres tú? Así con un tono tal. Es muy turbio. Es muy turbio. Y yo no me daba cuenta, lógicamente, en ese momento. Pues nada, salió Adicción, la segunda parte de Éxtasis, súper orgullosa yo de la historia que había hecho, y nunca salió la tercera, porque ya me di cuenta de que esta editorial no era muy buena, y dije, paso. Que total, como tampoco me estaba leyendo más allá de mis padres, los amigos de mis padres, decidí no escribir la tercera parte. Nunca supe cómo salir del lío en el que me había metido con esta saga, así que dije, pues no la escribo. Así que nada, aquí están Éxtasis y Adicción, publicados por Editorial Seller, que como digo, tampoco es que se hiciese gran cosa. Con esta editorial contacté de la misma forma que con la de Rastreadores de Dragones, y es que en su web tenían un apartado de publica con nosotros, con un email, tú le mandabas tu manuscrito y te respondían
demasiado rápido que querían publicarte. Cuando digo demasiado rápido es que a lo mejor tardaban una semana en responderte. ¡Guau! Nos ha encantado tu libro, queremos publicarte. Sospechoso, muy sospechoso. Así que, chicas, no os fiéis si mandáis un manuscrito a algún sitio y en una semana ya tenéis respuesta, porque es muy raro. Después de estos dos libros seguí escribiendo, escribí otras historias que nunca vieron la luz, pero yo tenía ahí el run de que a mí me encantaba la historia de Éxtasis y yo quería que esa historia tuviese un final. Yo quería volver a publicar Éxtasis, Adicción y terminar el tercer libro. Así que, ¿qué hice? Reescribir Éxtasis, quitar toda la parte turbia que había escrito tan mal hecha, que igualmente si me leo el libro ahora seguramente que siga viendo cosas terribles, pero bueno, quité lo que consideraba necesario y 4 años después, en 2018, saqué a través de Amazon la nueva versión de Éxtasis, con una portada que no es la más bonita del mundo, pero un poquito más acorde a la historia y no tan terrible como la otra, y es que yo quería que fuese así como con luces de policía. No tengo ni idea de lo que yo quería con esta portada, la verdad. Reescribí el libro, como veis, es más gordito en este formato y lo autopubliqué a través de Amazon. Me echaron una mano algunas amigas con el tema de la portada, la maquetación, que sigue sin ser la mejor del mundo porque además no tuvo corrección, lógicamente. Todos estos libros, ninguno de ellos ha sido corregido, salieron tal cual lo escribí y autopubliqué por Amazon, que cuando esto salió en 2018 la plataforma de Amazon era terrible, solo estaba en inglés, creo que ya está en español, pero además era muy poco intuitiva, era muy difícil de usar la plataforma, daba muchísimos problemas y me costó un montón, pero bueno, publiqué esta así en 2018 y ahí paré. O sea, nunca reescribí Adicción, nunca terminé el tercer libro, así que este libro también se lo dejé colgado a la gente que lo compró. Este libro tuvo un poquito más de alcance porque estaba disponible en Amazon, ya no me tenía que encargar yo, ya tenía un precio un poquito más asequible porque además esos otros libros eran carísimos. Rastreadores de dragones costaba 21,90, que eso es lo que valen los libros hoy, en 2025. Pero en este año, que esto costase 21,90 era un robo. Vale, rectifico. Antes de publicar la reedición de Éxtasis en 2018, hubo otras publicaciones antes, pero bueno, dejo los clips en el orden en el que lo he grabado porque he explicado con Éxtasis cómo fue el tema de la autopublicación. Conocí a la que ahora es mi mejor amiga, María, que nos conocimos en un foro de lectura. Descubrimos que a las dos nos gustaba leer lo mismo, que las dos escribíamos. Empezamos a compartir cositas y empezamos a escribir juntas. María y yo estuvimos participando en un foro de rol de escritura y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que se nos daba muy bien escribir juntas y crear personajes que se completaban muy bien. Así que una vez que salimos de ese foro, decidimos escribir un libro juntas. Cogimos los personajes que habíamos inventado en ese foro, les dimos un lavado de cara y los usamos para crear nuestra propia historia porque ya habíamos empezado a crear cositas con ellos. Así que María y yo nos pusimos a escribir y en 2016 autopublicamos a través de Amazon Omertá. Omertá es la primera parte de una saga de mafia que, como podéis imaginar, nunca terminamos. Mirad qué portada tan chula, no podía tener otro tipo de portada. Además, el libro empieza con un baile de máscara súper cliché, súper típico y mirad qué tremendo tocho publicamos. Lo tengo súper lleno de posi. En 2016 teníamos muchísimo tiempo libre. María de Salamanca, yo soy de Granada y aún así podíamos escribir prácticamente todos los días porque este libro está escrito entre las dos. Son 6 personajes, cada una narra 3 de ellos, pero para escribir lo hacíamos a modo de rol y luego una de nosotras se encargaba en redactar desde el punto de vista del personaje al que le correspondiese. La publicación de este libro fue prácticamente como la de Éxtasis, fue autopublicación a través de Amazon y es verdad que este libro gustó un montón, pero es terrible. No la historia de esta saga, estoy enamorada de ella. María y yo tenemos que terminar, bueno, tenemos que reescribir algún día esta saga. Queríamos que fuesen 6 libros, luego dijimos intentar que sean 5, luego que sean 4, solo escribimos 2 de ellos. Pero esta saga en algún momento tenemos que terminarla porque estoy enamorada de la historia y de los personajes. Siempre se lo digo a María, creo que nunca voy a ser capaz de escribir unos personajes tan completos como los de esta saga. Son mis mejores personajes sin duda en cuanto a que los conozco a la perfección, sé cómo actúan, sé cómo responder, les tengo pillados así, me los puedo imaginar sentados perfectamente a mi lado y aunque conozca muy bien al resto de mis personajes, ninguno como estos. ¿Qué pasa? Que esta historia es terrible y está fatal escrita. Teníamos en 2016 pues 19 años más o menos, 18 y 19 años y claro, acostumbrada a leer cosas muy tóxicas, este libro es muy tóxico, tiene comportamientos muy tóxicos, bastante cosas machistas, incluso algún que otro comentario homófobo cuando lo que pretendíamos era criticar la homofobia, pero no teníamos ni idea de cómo hacerlo bien y hay cosas bastante reguleras en este libro. En ese momento para nosotras el libro estaba perfectamente escrito porque además lo que escribimos es lo que se llevaba en ese momento. Si vosotras leéis ahora esto me canceláis por completo. Me cancelo hasta yo porque es que ya digo, es terrible. Pero lo que es en general la historia me encanta. O sea, quiero reescribir esta historia, escribirla bien. Es que además mirad qué maquetación más horrible.
Es un cuadro este libro, pero bueno, estoy muy contenta de lo que escribimos María y yo. Autopublicamos en Amazon, como he dicho, y tiempo después salió su segunda parte, Serendipia, que dejo por aquí la portada porque no lo tengo en casa. Se lo presté a una amiga que no me lo ha devuelto nunca, a ver si algún día me lo devuelve. Y fue el proceso básicamente lo mismo, autopublicación por Amazon, una segunda parte que estoy contentísima con lo que creamos y que si ahora leo se me cae la cara de vergüenza. Lógicamente ninguno de estos libros que estoy enseñando están a la venta, es imposible conseguirlo, y si alguien encuentra la manera de hacerse con ellos, por favor que no lo haga, que les prenda fuego, ¿vale? Porque no me representan ya estos libros. Han sido mi trayectoria como autora, pero no me representa lo que está escrito aquí. Ahora sí, ya la cronología va funcionando. Salió la reedición de Éxtasis. María y yo nunca terminamos la saga porque empezamos la universidad, fue imposible ya escribir juntas y dijimos, algún día lo haremos bien hecho, espero que ese día llegue en algún momento. Y aquí me planteé y dije, no quiero seguir autopublicando porque no entiendo la plataforma de Amazon, no me gusta, yo quiero que me corrijan, yo quiero que me maqueten, yo quiero que mis libros pasen por profesionales cuando yo no era profesional de corrección, de maquetación, ni lo soy, vaya, ni lo era, ni lo soy. Y aquí me planteé y dije, no vuelvo a autopublicar, quiero intentarlo en el sector editorial. Escribí un par de cositas que, como he dicho antes, nunca han visto la luz, y en 2020 doy el salto a editorial. Y es que el año que repetí, segundo de bachillerato, se organizó un concurso literario de relatos. Yo escribí un relato cortito que me basé un poquito en la serie de Lucifer, que me encanta. Escribí un relato que nunca presenté. Me encantaba ese relato y no tengo ni idea de por qué, pero nunca llegué a presentarlo. Pero yo me quedé con el run run de que lo que había creado en ese relato, el mundo, tenía que ser algo más y tenía que escribir una historia sobre eso. Así que eso hice. Y escribí El renacer de las alas. Respondió Ediciones Kiwi, porque yo le había mandado el manuscrito a un montón de editoriales y me dijeron que querían publicar el libro. Me puse como loca porque era la primera editorial tradicional que me iba a dar la oportunidad de publicar, porque ninguna otra editorial respondió jamás a haberle mandado el manuscrito del renacer de las alas, y se lo mandé a muchas. Fue Kiwi quien confió en mí, quien me dio la oportunidad de dar el salto a lo que yo quería, que era poder estar en librería y tener un equipo detrás, porque yo la autopublicación no la llevaba bien. Hay muchísima gente a la que le va fantásticamente, especialmente ahora que la plataforma de Amazon ha cambiado, pero a mí me iba muy mal. Yo era una cría sin experiencia y no acababa de cogerle el truco. Así que en 2020 se publica El renacer de la ala. Es verdad que este primer libro no tuvo corrección apenas, pero mirad qué portada más maravillosa, y si no habéis dado cuenta, no tiene mi nombre porque hubo un fallo de impresión que me ofrecieron corregirlo, pero había que retrasar la publicación y yo estaba tan ansiosa porque el libro saliese que dije, para adelante sin el nombre, me da igual, porque está en el lomo y está por dentro. Y dije, total, si no me conoce nadie, ¿qué más da que mi nombre no esté en la portada? Así que salió El renacer de la ala, que ya digo, estoy enamorada de esta portada, y es una historia que en algún momento me encantaría reescribir, porque como digo, no tuvo un proceso de edición y de corrección. Esta historia se podría haber mejorado muchísimo, pero de hecho han pasado ya 5 años desde que se publicó, que ha pasado un poquito más desde que la escribí, y ahora me encantaría escribirla con todo lo que he aprendido, con todo lo que sé, y creo que podría quedar esta historia muy guay si la escribiese ahora, así que no descarto en algún momento reescribirla. Me encanta esta historia, aunque no promociono apenas este libro porque no estoy contenta con cómo está escrito y con muchos fallos de trama que podéis encontrar en esta historia. En este libro lo que vais a encontrar es a Lilith, una chica que a simple vista es normal y corriente, pero que tiene habilidades un poco especiales desde que es pequeña y no sabe por qué. La única persona que lo sabe son su mejor amiga y su padre, pero no tiene respuesta, hasta que un día aparece Zack y le dice que ella es una criatura descendiente de ángeles y demonios y que tiene una misión que cumplir, que es proteger las llaves del cielo o del infierno, ya ni lo recuerdo, imaginaos. El caso es que este libro se me ocurrió porque estaba viendo la serie Lucifer y me encantó el hecho de que el diablo no fuese el malo y Dios no fuese el bueno, y yo quería escribir esto en el que mostrase prácticamente lo mismo, ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Así que creé una guerra sobrenatural entre ángeles, demonios, arcángeles, criaturas descendientes de ambas razas, y ya digo, me encanta esta historia, pero me encantaría más si estuviese reescrita. Con Kiwi contacté a través de email porque ellos tenían el email en su página web y yo les mandé, al igual que a otras editoriales que tenían su email, el manuscrito, y simplemente esperé unos cuantos meses hasta que hubo respuesta. Cuando mandé este libro, que sería en 2019, en ese momento el sector editorial tenía emails a disposición para que se le mandase manuscritos para publicar. Creo que ya es un poquito más complicado, ahora es mucho más fácil por redes sociales. Antes las redes sociales no importaban tanto, pero mi manera de llegar a Ediciones Kiwi fue esa, a través del email. Con este libro empecé a hablar en redes sociales de mis libros. De hecho, El renacer de las alas se publicó y a la semana siguiente nos confinaron.
Así que en la pandemia yo aproveché para escribir como una loca otro libro que nada más terminar le mandé de nuevo a Ediciones Kiwi, porque ya habiendo publicados con ellos yo tenía contacto directo con mi editora y le dije: tengo nuevo libro, ¿os lo queréis leer por si os interesa? Me dijeron que sí, les encantó y salió en 2021 Piratas del Firmamento. Y sí, este libro es mi niño mimado, este fue el libro que de verdad me hizo despegar como autora. Este libro salió con esta portada tan tremenda, conseguimos llegar al año a la segunda edición y es que además tiene un mapa desplegable. Al igual que El Renacer de las Alas, Piratas del Firmamento es una historia de fantasía. El Renacer de las Alas es un urban fantasy que no le he dicho, pero Piratas del Firmamento es fantasía porque creé un mundo entero. Y es una historia que escribí inspirándome en Piratas del Caribe, que son mis películas favoritas del mundo mundial, que de hecho tengo 2 tatuajes por Piratas del Caribe. Y tenemos a Killian, que se parece mucho a William, y a Elizabeth, que huyen de sus vidas por distintos motivos, se conocen, se alían y deciden formar una tripulación pirata para buscar un tesoro. Es un libro juvenil, es un libro de pirata bueno. Aquí no vais a encontrar sangre, aunque hay batalla, hay guerra, pasan cosas, pero es un libro muy juvenil, muy con el poder de la amistad, todo puede salir bien y todo eso. Con un romance que a mí me encanta, con una ambientación de la que estoy completamente enamorada. Piratas del Firmamento fue el libro que me empezó a... Piratas del Firmamento fue el libro que me llevó a conocer a un montón de gente en el sector literario, un montón de gente de Bookstagram que ahora son amigas mías. Gracias a Piratas del Firmamento conocí a Irene y a Carla, también a Sergio, a Fran, o sea, muchos de mis mejores amigos son gracias a este libro. Empezó a funcionar muy bien en redes, empezó a funcionar muy bien en las ferias del libro y con este libro sí tuve un proceso de edición diferente al Renacer de las Alas. Con este libro sí tuve una correctora que se puso conmigo a hacer un pequeño editing en cuanto a trama, pero un editing bastante bueno en cuanto a corrección. Y aunque es una historia que lo mismo que si ahora en 2025 lo reescribiese, sé que podría quedar muchísimo mejor, pero yo creo que eso me va a pasar siempre con todos mis libros, pues le tengo mucho cariño porque creo que está bastante bien. Estos son los 2 libros que publiqué con Ediciones Kiwi, que a pesar de ser una editorial pequeñita, lo han dado todo por mí. Ya digo, hablo de mi experiencia porque cada persona tendrá una experiencia diferente, pero yo estuve muy a gusto el tiempo que estuve en Ediciones Kiwi. Es cierto que hay cosas que en su momento podrían haber sido mejores, como el tema de la corrección y tal, pero yo tenía muy claro que estaba publicando en una editorial pequeña y que me estaba dando una oportunidad muy grande. A día de hoy han crecido muchísimo más, están cada vez haciendo cosas más chulas, aunque siempre diré que estas portadas son insuperables, lo siento, estoy enamorada de mis portadas y sinceramente yo no tengo nada malo que decir de Ediciones Kiwi, estoy muy contenta con este equipo, de hecho cada vez que los veo los saludo porque les tengo un cariño impresionante, pero es cierto que Piratas del Firmamento me hizo crecer un montón, empecé a tener un público muy amplio y gracias al tirón que tuvo Piratas del Firmamento llegaron a mí mis agentes literarios. Yo estoy en una agencia literaria que se llama Editabundo. En ese momento me recomendaron unas amigas que estaban con ellos. Ellos me contactaron, nos reunimos y desde entonces me representan. Y cuando terminé mi siguiente libro, directamente se lo pasé a mis agentes, que eran los que se iban a encargar de buscar una editorial en el que encajase el libro. Y a pesar de que yo estaba contenta en Kiwi, había que barajar más opciones, porque aquí además cuando empezaron a llegar ofertas por mi manuscrito, empezaron a llegar lo que conocemos como los adelantos. Yo hasta el momento no había recibido ningún adelanto por mis libros. Si no sabéis lo que son los adelantos, son el dinero que una editorial le da por adelantado, creyendo que ese dinero lo vas a recuperar en ventas y que luego lógicamente no se te paga porque ya te lo han pagado. Y es cuando yo termino Mala Fama, la primera parte de la trilogía Cliché, que lo tenemos aquí, que salió en 2023 con Alfaguara. Llegar a Alfaguara ya no fue cosa mía, fue cosa de mis agentes porque ellos movieron el manuscrito y a partir de aquí yo ya no me he movido a través de las editoriales, sino que lo han hecho mis agentes. Todo lo de antes sí fue moviéndome yo sola, contactando con ellos, creciendo en redes sociales, pero es cierto que yo no habría llegado a mi agente si no me hubiese implicado muchísimo con la venta de Piratas del Firmamento y con toda la promoción que le hice en redes, que fue como fui creciendo y ellos se interesaron porque vieron mi perfil y dijeron, esta chica se mueve. Una vez leyeron Mala Fama, se lo enviaron a las editoriales que creían en las que iban a encajar y aunque hubo varias interesadas, fue Alfaguara por la que nos decantamos. Esto ya lo sabéis, salió Mala Fama a principios de 2023, a finales de 2023 salió Pobre Diabla y a principios de 2024 salió Querida Enemiga. El proceso de estos libros fue muy guay porque tuve por primera vez lo que es un equipo de edición y un equipo que se encargaba de diferentes cosas. Yo tuve a mi editora, maravillosa, la amo, que se puso conmigo capítulo a capítulo a ver qué había que mejorar de esta historia y fue un proceso de un par de meses en el que nos dedicamos a mejorar el manuscrito para que estuviese lo más limpio posible para publicar. Luego pasó un proceso de corrección en el que se mejoraron frases, la puntuación y todo eso. Entre tanto se iba haciendo la portada, pero aquí ya había un equipo que se dedicaba cada persona a
lo que le correspondía. La trilogía entera tuvo una acogida muy buena, aunque sí es cierto que tengo que decir que la distribución de Kiwi en librería fue mucho mejor de lo que fue la de Alfaguara. Me ha sido más fácil encontrar mi otro libro, El Renacer de la Ala y sobre todo Pirata del Firmamento, que encontrar esta trilogía, lo cual me dio pena porque yo esperaba que Penguin tuviese muchísima mejor distribución, pero estamos en unos años en los que se está publicando tantos libros que mueren prácticamente en la mesa al mes de publicarse. Aunque la trilogía ha estado en casi todas las librerías, es cierto que no ha sido tan fácil encontrarlos para las lectoras como lo fue, por ejemplo, Piratas del Firmamento. Estoy contentísima con Alfaguara, mi equipo ha sido genial. La única pega que pongo, y yo creo que es la que ponemos todas las autoras, el marketing recae casi al 100% sobre nosotras. Que a mí me encanta hacer publicidad de mis libros, pero no debería de recaer casi al 100% en mí. La trilogía, para quien no lo sepáis, va de 3 parejas diferentes, es un hockey romance ambientado en una universidad y se tratan temas diferentes en cada uno de los libros. Y me tengo que ir corriendo, así que cuando vuelva terminaré de grabar este vídeo, aviso por si veis que hay un corte extraño. Vale, ya estoy de vuelta muchas horas después y he de reconocer que he perdido el hilo de lo que estaba hablando, pero es que se me ha hecho súper tarde, tenía que irme a trabajar, grababa un vídeo, al volver he comido, lo he editado y ahora por fin me puedo poner a terminar este. Pero bueno, creo recordar que nos habíamos quedado por mi última publicación, y es que después de la trilogía, este año 2025, hace poquito más de un mes, salió Espíritu Salvaje, que es un cowboy romance con una relación de rivals, enemies to lovers. Tenemos a Gia y Seth, que fueron amigos de pequeños, pero luego se pelearon, se convirtieron en rivales, ahora tienen que competir juntos, y eso hace que todos los sentimientos que hay entre ellos, tanto los buenos como los malos, se aviven. Espíritu Salvaje ha salido con Titania, y este libro ha llegado a la editorial Titania también gracias a mi agente. Cuando lo terminé, yo se lo mandé a mi agente literario y volvimos a repetir el proceso que pasó con Mala Fama, y es que se mandó el libro a editoriales en las que podría encajar, y las editoriales que estaban interesadas pues escribieron de vuelta. Y aquí os voy a contar por qué elegí Titania de entre las editoriales que querían esta novela, y es que mientras con la trilogía elegimos Alfaguara por un motivo, para Espíritu Salvaje elegimos Titania por otro. La trilogía la sacamos con Alfaguara porque hizo una oferta muy buena, tanto de adelanto como de propuesta de marketing, y además encajaba perfectamente en la línea del sello Alfaguara. Espíritu Salvaje ha acabado en Titania por un montón de motivos que creo que muchos de ellos no tengo ni que explicarlos porque es que a la vista está. Cuando Titania leyó el manuscrito, hicieron una oferta espectacular, y no estoy hablando de dinero, que sí, que también hicieron una propuesta de adelanto que me interesaba. Hay que tener en cuenta que el adelanto que se nos da de los libros es una ayuda económica que nos va a servir durante unos meses a estar un poquito más desahogada. No mucho, porque como sabéis, yo he estado con 4 y 5 trabajos durante el año pasado, ahora ya por fin solo tengo 2, pero es una ayuda que viene muy bien, aunque sea para ahorrar. Pero no fue el adelanto el motivo por el que elegimos Titania, fue todo el dossier con la propuesta de marketing y la propuesta de publicación que se hizo. Tapa dura, cantos tintados, la maquetación que tiene este libro, todo el equipo, la feria del libro, salir a Latinoamérica, los escaparates que había estado viendo, la distribución tan buena que está viendo con este libro, el evento que hicimos con influencers, más cosas que iréis viendo. Todo eso se propuso por escrito en un plan de marketing. Y cuando te ofrecen por escrito algo tan bueno, es imposible rechazarlo. Porque, amiga, algo importante que os digo es que las palabras se las lleva el viento. Las promesas es muy complicado que se cumplan siendo tantísimas, pero una promesa por escrito es que ya no es una promesa, es de verdad un compromiso con la autora que te lleva a tener esto. Es que de verdad no sabéis lo contenta que estoy con Titania, creo que está haciendo todo una pasada y me parece increíble estar aquí en 2025 cuando el primer libro que os he enseñado es de 2012. O sea, mi primer libro publicado y mi último libro publicado junto, madre mía, una brecha de año impresionante entre uno y otro, 2012-2025. La Adriana de 16-17 años y la Adriana de 29 están flipando muchísimo, la verdad, ahora mismo, las dos. Vosotras imaginad si yo tuviese una máquina del tiempo, vuelvo a cuando saqué este libro y le enseño a Adriana esto, o le enseño todo lo que tengo, o sea... Estaría flipando en colores, lógicamente. Y realmente esto es todo lo que os quería contar en este vídeo. Simplemente quería enseñaros la trayectoria que he tenido con mis novelas y cuál ha sido mi experiencia. Pero lógicamente me podéis dejar en comentarios cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis saber, o si queréis que os traiga otro tipo de vídeo. Ya habéis visto que he pasado por un montón de experiencias, desde la coedición a la autopublicación, la edición tradicional con 3 editoriales distintas. La verdad es que estoy muy contenta con todas las decisiones que he ido tomando a lo largo de estos años, porque son las que me han hecho llegar hasta donde estoy
estoy ahora mismo. No cambiaría nada, sinceramente. Si me diesen la oportunidad de no caer en la trampa de la coedición, volvería a caer porque creo que me ha enseñado mucho y he aprendido un montón. Pero sí os advierto a vosotras para que no caigáis, porque ahora, siendo un poquito más fácil llegar a las editoriales, es tontería caer en la coedición. Para eso, lógicamente, mucho mejor autopublicar. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. Como digo, cualquier pregunta me la podéis dejar. Puedo traer más vídeos hablando de este tema, pero ya por lo menos conocéis de dónde viene Adriana Criado, que empezó con Rastreadores de Dragones y ahora está con Espíritu Salvaje. Y es que es bastante increíble que toda mi trayectoria esté aquí en mis manos. Pesa un poquito y es muy diferente, pero aquí la tengo. Me parece increíble haber logrado todo esto. Me parece impresionante la de vueltas que da la vida, cómo se va consiguiendo todo con esfuerzo, con ayuda, con constancia. Y es que bueno, aquí están todos mis bebés. Y yo quiero, por supuesto, despedirme dándoos las gracias por vuestro apoyo, por leerme, por apoyarme, por confiar en mí. Y por supuesto quiero deciros que si os ha gustado este vídeo, os suscribáis al canal, que mucha gente de la que veis los vídeos no estáis suscritas, así que suscribíos, le dais like, me dejáis un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!